Asamble- Asambleísta Clever García. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Yo creo que cuando el pueblo ecuatoriano y en nuestras provincias nos eligieron para defender los intereses del pueblo ecuatoriano, para defender sus derechos, sus libertades, no para ser servil de un gobierno. Nos eligieron para que en esta plenaria no tengamos odio, y veo que la bancada oficialista solamente nos habla de odios, de rencores, de recuerdos, y no vamos construyendo nada en el debate. Eso realmente apena realmente. La ley de comunicación debe estar ajustada a la constitución política del Estado y también debe estar ajustado a los instrumentos internacionales, porque el Ecuador no es una isla solitaria, el Ecuador está vinculado al mundo entero, y los convenios y tratados internacionales no fueron lucha nuestra simplemente, sino de nuestros antecesores, que se forjaron defendiendo hasta con sangre estos derechos que se alcanzaron. Y esta ley de comunicación pretende tener un retroceso en derechos. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a todos los compañeros asambleístas que seamos recíprocos con el pueblo, que defendamos el derecho superior del pueblo y no traicionemos votando por una ley sancionadora, por una ley que restringe la libertad, por una ley que restringe los derechos. Porque al final, cuando nosotros ya no estemos aquí, estemos caminando por las calles, por las plazas, por las escuelas, por nuestros trabajos, la gente misma les va a preguntar, les va a decir, ¿y qué hicieron cuando se estaba debatiendo la ley? ¿Solamente legislaron con odio? ¿Solamente legislaron con rencor? ¿Y qué propusieron? Entonces, en ese sentido, debemos no cerrarnos al mundo entero, debemos ser abiertos y debemos defender los tratados y acuerdos internacionales que el Ecuador es signatario. No debemos hacer una ley para este gobierno tarde o temprano tiene que pasar. Y después vendrán otros gobiernos, y este gobierno todos tenemos claro, no somos locos, y Sociedad Patriótica ha sido uno de los más grandes perseguidos de la prensa, y nosotros si fuéramos odiadores dijéramos sí, ok, que se cierren los medios, que se clausuren, que tengan responsabilidad ulterior, pero no, hay que saber madurar también y hay que ser reflexivo. La vida le da la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de madurar. Entonces Sociedad Patriótica ha dicho claramente, no estamos en contra y la persecución, no estamos con odio, sino estamos defendiendo derechos de libertad, estamos defendiendo derechos que han sido luchados por nuestros antecesores. Esta ley debe garantizar el acceso a la comunicación. ¿Por qué sancionar a las redes sociales? Eso es sancionar a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión de cada uno de nosotros. Más de 3 millones tienen sus cuentas de Facebook y de Twitter. No podemos acallar esas voces, esos sentimientos que debemos expresar a cada uno de nosotros. De ninguna manera, mucho menos tiene que estar en las redes sociales. La regulación de la publicidad estatal en esta ley no habla absolutamente nada. No dice nada de la transparencia de la contratación de la publicidad del Estado. No nos habla nada de las campañas políticas que está emanando permanentemente el gobierno. No nos habla nada de las cadenas nacionales. Y las cadenas nacionales deben ser solo por el sentido patriótico, por el sentido de una emergencia, no mal utilizar los medios de comunicación. Y tampoco los medios incautados no deben ser campaña política de este presidente y de este gobierno. Se debe devolver a quienes realmente pertenecen los bienes incautados. No debe haber un consejo de sancionador. Las sanciones están ya especificadas en el Código Civil y en el Código Penal. En tal sentido,
Este Consejo de ninguna manera tiene la facultad y tampoco los 3 millones de ecuatorianos que ustedes lo han manifestado han dicho que sea un consejo sancionador, de ninguna manera. Entonces hay que sintonizar con el pueblo y hay que ser coherente. 13 millones son más que 3 millones, eso debe estar más claro que ninguna otra cosa. Otro de los aspectos importantes también es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación. Eso tampoco se especifica claramente, el derecho que ellos tienen a trabajar y a recibir una remuneración digna. Eso también hay que poner en el proyecto de ley. En la provincia de Bolívar, aquí yo pertenezco, las radios no tienen cobertura provincial, solamente tienen cobertura de un cantón local. Y miles de trámites se ha hecho y absolutamente nada ha hecho para entregarse por lo menos una cobertura provincial. Entonces, en ese sentido, eso debe estar normado en esta ley, más no con censura previa, más no sancionadora. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado para que, cumpliendo con las disposiciones de nuestros mandantes, vigilemos y hagamos una ley que garantice una libertad y garantice los derechos. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas.